Yo voy a hablar, a continuar cronológicamente lo que estuvo explicando ayer Estéfanos a partir de lo que es la Edad Moderna, ¿no? Siglo XVI, XVII, y entraré también en el XVIII, que es todo el mundo como comentaba ayer, ¿no? Voy a hacer una introducción muy resumida y muy sintética de lo que son las lacas rojas en estos momentos, en el siglo XVI, a partir del XVI y XVII, en la pintura de Caballete. Hay que tener en cuenta que los inicios del siglo XV el uso de las lacas está muy vinculado al desarrollo de la técnica del óleo, el uso de las veladuras, todo ese desarrollo a partir de los primitivos flamencos que hacen evolucionar esta técnica del óleo, y una de sus propiedades más significativas para hacer avanzar la pintura, su realismo, su veracidad a lo largo ya del siglo XVI, etcétera, es el uso de las capas transparentes, ¿no? Como sabéis. Y eso, pues, en las lacas tienen ahí un papel fundamental, ¿no? El uso de las veladuras, como sabéis. Entonces, pero hay que tener en cuenta que en la pintura al óleo los pigmentos orgánicos, lo que llamamos lacas, se reducen bastante respecto a otras técnicas. No todos tienen la compatibilidad con el óleo en el sentido de conseguir esas propiedades de transparencias, ¿no? Perdón, Rocío. ¿Sí? No compartes pantalla, no sé si tienes la presentación. Ah, Vale. perdón. Sí, ese me había pasado. Es No que pasa no nada. sé. A ver. ¿Dónde era? Perdón. Abajo, en el verde, Sí, compartir es que pantalla. como Sí. sé. Compartir. Y ahora le doy, perdona. Sí, ya se ve. Ya. Sí, bueno, no os estabais perdiendo gran cosa, era solamente una diapositiva así muy sosa, en el que solamente pretendía hacer una presentación muy sintética de cuáles son las principales lacas, pigmentos lacas, utilizadas en la pintura de Caballete, fundamentalmente óleo, a partir del siglo XVI, y su terminología de ese momento. Lacas rojas. En español, fundamentalmente, se utiliza el término carmín en esa época. Así se desprende de las fuentes documentales de la época y de la literatura, con una enorme modalidad de terminología que hace relación o bien a la presentación en el mercado, cómo se presenta, o a bien el origen, de dónde se produce o dónde se comercia con ella, ¿no? En muy pocas ocasiones aparece el término laca, porque laca, como saben, es más un término italiano de otros países, y en España se utiliza cuando está asociado, digamos, como un italianismo, ¿no? Asociado pues, a artistas que están vinculados a Italia y utilizan ese término, traen de allá los pigmentos, etcétera, ¿no? Y he puesto también en paralelo los términos italianos más comunes en ese momento, que también aparecen, como digo mucho, en la documentación española, por esa vinculación fundamental al comercio con Italia de materiales pictóricos, también con Flandes, pero en este momento casi todas las lacas vienen de Italia, las lacas rojas. Algunas vienen de Flandes, como saben, también muy relacionado con el desarrollo de la pintura al óleo, como decía antes, y donde se desarrollaron más las que se producían con rubia, etcétera. En cuanto a las lacas amarillas, también es muy común aparecer lo que llaman ancorsa, ancorca, en fin, con diferentes variaciones, que corresponde más o menos, aunque efectivamente la naturaleza de estas lacas, el colorante que se usa, pues puede variar según las especies vegetales, etcétera, pero el término que en esta época, estoy hablando del siglo XVI fundamentalmente, de lo que aparece en la documentación española consultada, la que yo conozco, los términos italianos que pueden corresponder a este término nuestro de ancorsa es Giallo Santo, Tierra Santa,
Y en Flandes, que también aparecen en algunas listas de compras, etcétera, pues este término style de grain, que luego lo vamos a ver mucho más aparecer con mucha más frecuencia a partir del siglo XVIII, sobre todo, ¿no? Y en cuanto a las lacas verdes, pues será el término verde vejiga, el que vamos a aparecer. Es decir, estos términos son los que dan nombre a esas lacas verdes, amarillas o rojas, independientemente de la materia colorante con la que estuvieran hechas. Esos son los términos comunes entre el mundo, la jerga de los pintores de ese momento, ¿no? En cuanto a las materias primas, bueno, también lo voy a pasar rápido porque ya sabemos. Esas lacas rojas llamadas carmín pues estaban de diferentes productos vegetales, animales, como ya saben, el kermes, fundamentalmente kermes y también la rubia, a veces mezclada, y en ocasiones la goma laca, tampoco es muy frecuente. El Brasil generalmente también suele ir asociado a otros, según los estudios, los análisis, a otros materias colorantes. La sangre de drago es más afín, ¿no? Digamos, se usa más en iluminación, otro tipo de técnicas. Y luego ya a mediados del siglo XVI, la cochinilla americana, que como vamos a ver después, arrasa prácticamente respecto a los otros productos, ¿no? Y las lacas amarillas, la gualda, la grana de Aviñón o espino cerval, como ya hemos visto anteriormente, y otros amarillos vegetales, como el azafrán, que tampoco es... se puede encontrar en la iluminación, se puede encontrar en técnicas pictóricas posteriores, ¿no? Pero no es común en la pintura al óleo. La goma guta, gotabamba, esta la vemos aparecer ya posteriormente, también en el siglo XVIII, también suele ser más útil para cuestiones de iluminación, y el amarillo indio, que este es un pigmento muy raro, pero que además realmente no hay una... no sé si han conocido lo de los orines de las vacas de la India. Bueno, esto es un pigmento que tiene toda una leyenda y que tampoco se sabe muy bien cuál es el... y bueno, lo podemos, digamos, retirar porque en España prácticamente no se encuentra, hasta donde yo sé. Y en cuanto a las lacas verdes, pues también es la grana de Aviñón, el espino cerval, la materia prima fundamental, y el nombre le viene dado por las vejigas donde se metían estos colores. No solamente estas lacas se guardaban en estas vejigas, también otros colores, pero este es el que dio el nombre a este pigmento laca. El nombre de pigmento laca, como saben también, antes de avanzar, es digamos, un término que se ha extendido desde el mundo anglosajón. Aquí se ha empezado a utilizar ahora en nuestros ambientes profesionales porque es una manera de distinguirlo respecto a ese otro mundo enorme que se designa también como lacas, lo que es el mobiliario, las lacas orientales, las lacas mexicanas, otro mundo que no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces, bueno, ayer también se pudo ver un poco este uso del término laca tan amplio, ¿no? Y nos ha parecido que bueno, la denominación pigmento laca puede ser bastante útil en este momento para distinguir y centrarnos en lo que queremos hablar. En cuanto a los pigmentos azules vegetales, pues lo voy a pasar por alto, como ya saben, porque pues por la diferencia que hay entre el añil respecto a las lacas, porque no necesita ese proceso de soporte sólido sobre el que asentarse, ¿no? Entonces se utiliza directamente como cualquier otro pigmento. Entonces, bueno. Y estos otros materias colorantes que dan color azul, como la horchilla, también tan importantes, pero sobre todo en otras técnicas. Por ejemplo, Pacheco menciona la horchilla, pero la menciona para los estofados, es decir, con otros aglutinantes, ¿no? Ahora, queda abierto la posibilidad del uso en óleo con algunos violetas, por ejemplo, ¿no?
Estos colorantes eran usados, como ya saben, fundamentalmente en la tintorería, y por eso no es casualidad, ¿no?, que las principales lacas se fabricaran en los centros textiles, tintorios más importantes de Europa, como Venecia, Florencia, Flandes, ¿no? De Venecia y Florencia, allí a partir de los famosos escarlatas venecianos, que eran esos paños de lana que se teñían con kermes, de ahí extraían con el método de las tundiduras, como se ha hablado antes, con los fragmentos también de sedas teñidas con kermes y con otros colorantes, se extraía ese el tinte, ¿no?, con el método indirecto que ya se ha hablado anteriormente, ¿no? Florencia y Venecia especialmente se habían convertido en la época bajo medieval en los principales centros productores y proveedores de lacas rojas para toda Europa. Las célebres lacas florentinas estaban elaboradas, como dije antes, mediante cocción en lejía de ceniza de la borra o tundiduras de los paños de lana y también de los recortes de seda, como he dicho. A veces eran estos escarlatos de grana, estaban teñidos con kermes, pero a veces también mezclado con palo de Brasil o con rubia. Por filtrados sucesivos del líquido rojo, se precipitaba el colorante con alumbre de roca y se obtenía una laca roja de gran éxito, muy celebrada en toda Europa durante siglos, que era allí en Italia la llaman laca de cimatura, laca de Fiorenza, laca di grana, cremesino, laca cremeso. Y en España lo vamos a ver con el nombre siempre de carmín de Florencia. En los Países Bajos se fabricaban también unas lacas rojas de gran calidad y especialmente a partir de la rubia, como comenté antes, ¿no? Que se difundirá fundamentalmente con la pintura flamenca, ¿no? En España, por lo que vemos en la documentación, hay una mayor estima por las lacas florentinas, a pesar de los contactos históricos, políticos, comerciales con Flandes. Hasta donde yo he visto en la documentación comercial, en el siglo XVI va a haber una mayor tendencia a comerciar, a importar lacas italianas. Aquí tengo un ejemplo de un documento. La época de Felipe II es de una riqueza enorme en cuanto a información documental. Se recogía de manera muy exhaustiva todos los gastos materiales, las previsiones materiales para las obras reales, estando muy documentadas, y pues gracias a eso se puede conocer muy bien todos los materiales pictóricos que usaban los pintores de ese momento, ¿no? En ese que es todo un medio siglo XVI prácticamente, ¿no? Y en este ejemplo que pongo aquí, que es un documento de aproximadamente de 1570, vemos una compra que se hace, o sea, un encargo que se hace a Venecia, de una lista más larga de colores, donde he resaltado los de las lacas que aparecen en esa lista, vamos, los de origen vegetal. Y viene la traducción al español. Aquí vemos como laca di grana se traduce por carmín. El verde vejiga aquí está cambiado, pero es agua verde, en la Tierra Santa, que sería el amarillo, salancorsa, ¿no?, más o menos, y el indaco como añil, ¿no? A mediados del siglo XVI, como ya se sabe, pues empieza a venir la cochinilla americana, ¿no? Al poco tiempo de llegar los españoles a México, se empieza a mandar a Carlos V, al emperador, le mandan muestras de estos insectos que producían ese colorante rojo tan intenso y tan... y a partir de según el cronista León Pinelo, vamos a ver que él dice que el año 1540
40 y pocos, se empieza a enviar ya de forma masiva la cochinilla, la grana cochinilla a España para comerciar con ella, ¿no? Se había descubierto pues, que era un tinte con una gran calidad y sobre todo que se podía domesticar, es decir, los gusanillos, ¿no? que crecían, vamos, que son parásitos de los cactus o tunas, ¿no? Nopales también lo llaman, que crecen en esa zona, pues se podían cultivar y digamos que hacer una producción extensiva, ¿no? O sea, tenía esa ventaja. Entonces los españoles empiezan enseguida a explotar esta producción y a comerciar con ella, ¿no? De hecho, pues se va a considerar que es el segundo ingreso a la corona, económicamente hablando, después del oro y la plata de todos los productos que se traían de América, ¿no? La grana, además, es un producto que llega a Sevilla y rápidamente se va a extender a los demás centros tintorios europeos. Era un producto que además tenía valor en bolsa, según cómo estaba la grana en Amberes, en Génova, en Milán, en París, etcétera, en los grandes centros de comercio internacionales. Pues oscilaba los precios, ¿no? Y era como digo, es un producto aparte que estaba monopolizado por la corona española, ¿no? La Mixteca es la zona productora por excelencia en México de la grana cochinilla. También se cultivaba se producía en las zonas de Puebla y Guerrero. El comercio de la grana, como digo, adquiere un formidable impulso a partir de mediados del siglo XVI y va a ir desplazando gradualmente al kermes en cuanto a producto tintorio en los famosos escarlatas florentinos y venecianos, con los que tradicionalmente se obtenían las lacas rojas, empezarán a fabricarse a partir de los años 50 del siglo XVI con la grana cochinilla, como se ha podido comprobar en muchos estudios a partir del análisis de los colorantes utilizados en las textiles de ese momento, ¿no? Y en las décadas siguientes, los años 60, ya se ha difundido por toda Europa. Aquí vemos en esta diapositiva una frase de Felipe de Guevara, el tratadista, en su tratados, comentarios de la pintura, que escribe alrededor de los años 1560, aunque no se publica hasta el siglo XVIII, cómo se admiran de esa riqueza de las tierras americanas respecto a los productos tintorios y a los colores que se pueden extraer de. Entonces, son dichosos en colores, ahora sean de tierra, ahora de zumos de hierbas varias, sin contar la cochinilla, que es carmín rarísimo, ¿no? Y esta otra de Fray Bernardino de Sahagún, que nos describe cómo se produce, cómo se recolecta, cómo se hacen esos panes de cochinilla, de la grana cochinilla, y dice que la compran en los mercados los pintores y los tintoreros, ¿no? La importancia de este producto en las culturas prehispánicas se ve que era un producto que se utilizaba como pago de impuestos. Es algo que se produce curioso, que hay un paralelismo histórico en España, que se producía mucho kermes en la época romana, pues también se utilizaba la grana kermes, se utilizaba como pago de impuestos en el Imperio Romano, ¿no? Entonces aquí es un poco lo mismo. El cronista José de Acosta ya habla de esa gruesa mercadería, ¿no? que se produce a partir de mediados del siglo XVI, el valor de todo ese comercio para la corona española.
Aquí tenemos un memorial también de finales del siglo XVI, donde se recoge toda la producción, toda la recogida, la recolección, etcétera. Y pronto se empieza a establecer un sistema de control de la calidad de esa grana cochinilla que llegaba, se enviaba en los barcos, se enviaba el insecto seco, tal cual, pero previamente hay unos sistemas de control, para eso se establecen unas ordenanzas hacia 1570 y tantos, se establecen unas ordenanzas que era el juez de la grana, que vemos en la ciudad de Puebla, de Los Ángeles, donde y en otros lugares, donde se daba unas pautas de cómo debía de ser la calidad, se pesaba, se evaluaba la calidad de la grana y según los grados de calidad que tuvieran, pues se establecían unos precios otros, ¿no? Aquí en este mapa vemos el comercio transatlántico, las dos flotas que salían anualmente y que salían la flota de la Nueva España y la flota de que se trasladaba después a tierra firme y luego pues a los mares del sur, a la zona del Perú, ¿no? Trasladando toda la mercancía. Aquí se hacían las ferias de Portobelo, en Panamá, donde se descargaban las mercancías de los barcos de la flota de tierra firme y se cargaban en las flotas del Mar del Sur para transportarlas a todo lo que era América del Sur, fundamentalmente el Callao, Lima, etcétera, ¿no? Y luego la flota de la Nueva España, que es la que regresaba cargada de toda la grana cochinilla, ¿no? Esta flota llegaba a Veracruz y pues de ahí se descargaba, los productos llegaban a México y vuelta. Y luego aquí tenemos el galeón de Manila, la ruta del galeón de Manila que salía de Acapulco y llegaba a Manila. Es importante también tener esta visión porque la grana cochinilla se va a exportar no solamente a Europa, en todas las redes, centros comerciales que se distribuye por toda Europa, sino también a Asia. Aquí en Japón, en China se va a llegar la grana cochinilla y se va a utilizar también como tinte a partir de estas fechas. Es decir, es una explosión prácticamente todo el mundo el uso de este material. Aquí tenemos las flotas, había digamos otras rutas menores y hay una precisamente que salía del puerto de Trujillo, el puerto hondureño de Trujillo, que recogía toda la producción mercancías de la zona del sur de México, sur actual, ¿no? Todo lo que era la Chiapas, etcétera, ¿no? Y recogía y de ese puerto hondureño salían hasta juntarse con la flota que venía de Veracruz, ¿no? Hay que tener en cuenta que ahí también se producía grana en la audiencia de Guatemala y el puerto de salida era ese puerto hondureño de Trujillo y probablemente ese Carmín de Honduras del que menciona Pacheco y algún otro autor recibiera su nombre de ese puerto de salida de las flotas. Pero bueno, luego lo comentaré quizá. Y aquí solamente en estas fotos vemos que es un barco hundido, un pecio, hundido cerca de la costa de Cádiz en 1587, que no hace mucho se ha estado estudiando y que venía cargado, como tantos otros de esos barriles de grana cochinilla, que aquí se puede ver cómo se está saliendo, ¿no? Esta imagen la pongo, bueno, con el permiso de Lola Gallo, porque seguramente ella va a hablar después. Porque quería comentar, es algo interesante, que en los años 60 del siglo XVI yo he encontrado las primeras constancias documentales a lo que llaman Carmín de Indias. Aparece en esos años, concretamente en un inventario de un artista de la corte que se llama el maestro Pellegrín, no es
Tibaldi, no, eso es otro, el maestro Pellegrín, que al morir pues hace un inventario de sus bienes y entre esos bienes se encuentra a carmín de Indias, ¿no? La fecha concreta es 1565. En la publicación de los estudios que hicieron pues Lola Gallo y sus compañeros del Museo del Prado, vieron publicado, ¿no?, sobre Luis Morales, que precisamente coincide más o menos en esos años cuando empiezan a ver que los carmines usados empieza a cambiar el uso del carmín fabricado con kermes a cochinilla. Coincide más o menos esos años. Son unas coincidencias que habrá que comprobar con más estudios, indudablemente, tanto documentales como analíticos, pero que ella también lo comentará seguramente. Es interesante saber, porque efectivamente es en estos momentos cuando empieza a cambiar. Es decir, los carmines que se están fabricando en ese momento en Europa ya están empezándose a hacer con carmín de cochinilla. Es decir, el procedimiento tradicional que se utiliza en Venecia, en Florencia y en otros lugares, indirecto a partir de tundiduras, de telas teñidas, y son telas que ya están teñidas con cochinilla. Es decir, las lacas florentinas tan apreciadas y que siguen siendo tan apreciadas a finales del siglo XVI, ya no están hechas con kermes, están en general, o sea, se va abandonando gradualmente el kermes y se va tiñendo cada vez más con la grana cochinilla. Por lo tanto, las lacas que extraen de ahí son de cochinilla. Por lo tanto, en los estudios que se están haciendo de pintura italiana, española también, lo vemos en el Greco, lo vemos en otros artistas, del último tercio del siglo XVI, lo que aparece ya en general siempre es carmín, casi siempre, ¿no? Me lo rectificarán mis compañeras luego, pero es carmín de cochinilla. Por lo tanto, ese término que aparece en los documentos y que cada vez va a ser más frecuente, de carmín de Indias, como algo diferente al carmín de Florencia, nos hace pensar, a mí me hace pensar por lo menos que ese carmín quizá se provenía ya elaborado también directamente de América. Luego comentaré algunos otros aspectos que me llevan a esa idea, porque en este momento, repito, las lacas florentinas, las lacas venecianas están realizándose también con telas teñidas con cochinilla. Por lo tanto, en los análisis lo que aparece es, en la mayor parte de las obras de esta época, ya es cochinilla, ¿no? Entonces, ¿a qué esa diferencia de la terminología? Un ejemplo que nos ilustra muy bien este aspecto, esa diferencia terminológica y ese reconocimiento de que en el mercado en ese momento hay dos lacas rojas distintas, que se diferencian de alguna manera, y desde luego terminológicamente, por supuesto, es este contrato del Espinar con Sánchez Coello, que es el que se encarga de la pintura y la policromía de este retablo, y que el contrato, que es de febrero de 1574, dice una de las condiciones, bueno, que se ha pintado con colores muy finos, que los carmines sean de Florencia y no de Indias. Aquí está diciendo, no se usen los de Indias. Eso lo vamos a encontrar en muchos otros contratos a partir de esas fechas. Vamos a ver que va a aparecer que en algunos contratos de policromía, de pintura, que diferencian entre estas dos lacas, que hay una preferencia todavía por las lacas florentinas, y sin embargo, la contradicción está en que cuando los análisis que se han hecho en este retablo, lo único que se encuentra es cochinilla, es decir, fueran lacas florentinas o fueran de Indias, carmines de Florencia o carmines de Indias, ambos, en este caso concreto, son de cochinilla. Esta diferencia con los términos lo vemos en otros contratos, como este otro ejemplo que pongo aquí de Bartolomé de Cárdenas, ya de 1614, dice las lacras o carmines que sean de las de Florencia y no las de Sevilla. Las de Sevilla es como las de Indias, ¿no? O sea,
al llegar a... Aquí tenemos, bueno, esta estratigrafía de las... Aunque en este caso no está funcionando como lácar, como transparencia, en el sentido de... Aquí tenemos el pigmento mezclado con blanco, porque esta es una muestra extraída de uno de los azules, que también, bueno, esto era un tema interesante también, porque en este contrato también dice que los azules que sean... o sea, esto es azurita, ¿no? Aquí habla también de los azules de Santo Domingo, lo que llamaba Pacheco azules de Santo Domingo, que provenían de la isla de Santo Domingo, ¿no? O sea, de la isla de la Española, que se comerciaba con ese azul a partir de también muy de principios del 16 se empieza a comerciar, ¿no? Y entonces también en este contrato hace alusión a esa azul de Sevilla, ¿no? Y bueno, pues aquí aparecen las puntas de carmín. En este caso es una base preparatoria para el azul en el estofado, ¿no? Pero aquí sí que tenemos las lacas rojas. Como decía antes, pues ya en el último tercio del 16, incluso antes, se ha encontrado que la pintura veneciana está usando carmín de cochinilla, ¿no? En el caso de Tiziano, al parecer a partir de 1550 ya se encuentran algunas de sus pinturas carmín de cochinilla. Por lo tanto, está claro que es muy temprano el uso, cómo se traslada ese procedimiento de extracción de las lacas, de las tundiduras, pues antes fabricadas con kermes y después con cochinilla para hacer las lacas florentinas, ¿no? Según Joe Kirby, el ácido carmínico empieza a aparecer masivamente en las lacas rojas de las pinturas venecianas de los años 70 y más o menos por ahí. Y esta autora, dice que no es casualidad que coincida con la llegada de la cochinilla americana a Italia, ¿no? Y su aceptación por los tintoreros venecianos. Aunque no se abandona desde luego el kermes completamente, ¿no? Y otros tintes rojos. Es decir, se adapta, este nuevo colorante americano se adapta a la tecnología europea más común entonces, ¿no? La de las tundiduras, ¿no? Vemos en la documentación, como comentaba antes, que hay una clara predilección por las lacas florentinas. Esta fama quizá estuvo influida en el caso de los artistas pintores en España, ¿no? Influida por la avenida de artistas italianos que trabajaron las obras de Felipe II. Y de hecho los propios Tiziano, Tintoretto y otros pintores actuaban como agentes para comprar y mandar pigmentos a la corte española para los artistas de allí, ¿no? De hecho, Tiziano es uno de ellos, ¿no? Y este es un ejemplo que pongo de una de estas compras, encargos que se le hace a Tiziano para que compre carmín, en este caso, ¿no? Entonces el secretario Sebastián de Santoyo le escribe no sé, el prior del Escorial, le dice: el carmín que se trajo por la vía de Tiziano, que dicen ser muy bueno, el padre Fray Gandés ha hecho la experiencia y haya ser muy malo. Están criticando perdón, se me ha ido la... ha hecho la experiencia y a ser muy malo y de muchas diferencias, como usted lo verá, dice, porque como en ese papelico, dice, se había encargado a un ferrarés, a una persona de Ferrara que lo fabricaba, dice, pero no lo sabe hallar, ¿no? Y luego dice, es muy raro que Tiziano, ¿no? El maestro Tiziano, no lo sepa distinguir, ¿no? Todo este comercio que se hacía con materiales artísticos en general,
en España se controlaba a través de los gremios de especieros. Las tiendas de especiería vendría a ser como en Italia era más especializado, ahí se documentan ahí los que llamaban vendicolori, ¿no? Los que vendían colores, en Venecia, en el puente de Rialto, por ejemplo, ahí se establecían en esa zona los que vendían colores, y en España era el gremio de especieros. Concretamente en Madrid, por poner un ejemplo, vemos que estas demarcaciones, estas calles, la calle de Postas, la calle Imperial, estas calles era donde se establecían los especieros y ahí iban a comprar los artistas en el siglo XVI, XVII y XVIII también, porque estos gremios se van a mantener hasta el siglo XVIII y estas demarcaciones más o menos, y es muy interesante un inventario que consulté en una tienda de estas de especieros que estaba por las traseras de la carnicería de la Plaza Mayor, o sea, sería más o menos por la calle Imperial, por aquí, que hay una lista enorme de todos los productos y aquí entre sacao las lacas que tenían en ese momento en stock, ¿no? Cuando hacen el inventario, ¿no? de la tienda. Tiene morchilla, carmín común, carmín más vasto, carmín de Florencia muy fino, carmín de Florencia fino, de tablillas, Brasil escofinado. En este inventario no aparece el carmín de Indias, aunque ya es una época, 1602, en que aparece ya por todos lados, curiosamente aquí. Pero sí para que vean un poco las variedades que podía ser con diferentes precios, porque este inventario viene con los precios, con diferentes variedades que hacían alusión pues, a la forma de preparar o pues, las distintas calidades, ¿no? Y así lo llaman carmín de tablillas, por cómo se presentaba, etcétera, ¿no? En esta frase que es de Pacheco, para pintar al óleo es mejor de Florencia que de Indias y es más segura y durable, aunque no es malo el de Honduras. Aquí, bueno, vemos que todavía en la época de que escribe esto Pacheco, sigue habiendo esa preferencia por el de Florencia. Entonces, ¿por qué hay esa preferencia? Había una diferencia de calidades. ¿A qué se debe esa diferencia? ¿Dónde se fabricaba ese carmín de India? ¿Se fabricaba en América y se traía ya fabricado? Yo creo que es así, pero hay que... o se fabricaba en España a partir de la grana que llegaba en los barcos. La documentación de los barcos, hoy por hoy, hasta donde se sabe, donde se ha podido investigar, no recoge la llegada de carmín como tal. Habría que investigar, o sea, es una investigación que está muy poco avanzada y habría que seguir profundizando, pero por ahora yo no he encontrado la presencia de carmín como tal, como un producto de mercancía que llegara en los barcos. Sí, claro, la grana cochinilla, cajones, eso sí, llegaba el insecto seco, que es con lo que se comerciaba para los centros tintorios, pero el carmín como tal, ya fabricado, ya elaborado, como laca roja, yo no he encontrado. Entonces, ¿qué era ese carmín de Indias? ¿A qué se refiere? Bueno, pues vamos a ver algunos aspectos que nos pueden orientar un poquito. Cuando dice no es malo el de Honduras, es lo que comentaba antes del puerto de Honduras, el puerto de Trujillo, de ahí salían flotas que recogían los productos, la grana cochinilla de la zona de la audiencia de Guatemala y de Chiapas, etcétera, más al sur, y que ahí también había mucha cochinilla y es posible que ahí hubiera una elaboración importante de carmín. Otro ejemplo es este manuscrito anónimo de principios del 17 que está en la Biblioteca Nacional, carmín de pelotas, otra tipología, ¿no? En tabletas o en pastas, mirar las diferentes formas de presentar que se vendría en función de la fabricación. Dice, es mejores de tabletas y si es de Florencia o de Venecia o de Indias, has de ser de esta manera, etc. Y luego aquí abajo tengo una lista que aunque no se va a ver muy bien, yo lo entiendo, pero sí quería también, es una lista que hice hace tiempo donde es muy parcial, indudablemente, porque
la documentación consultada pues es limitada, habría que seguir ampliando pero sí nos da una idea de alguna evolución de precios y donde podemos ver que el carmín de Indias ya en el 17 va a ser más apreciado en cuanto por los precios, etcétera, ¿no? O sea, seguimos viendo cómo las denominaciones de carmín común, carmín de tablillas, de Florencia, de Venecia y de Indias. O sea, son los carmines más generalizados a lo largo del 17 también, ¿no? Y bueno, pues esta evolución de precios que no. Pero volviendo a esta pregunta, ¿qué es el carmín de Indias? La información documental nos permite hacer por lo menos alguna hipótesis. Un aspecto importante a tener en cuenta es que algunos pintores sevillanos, sobre todo, adquirían carmín a la llegada de las flotas y lo utilizaban como pago por la venta de obras en tierras indianas. Es decir, hay un caso muy, muy importante que es el de Jerónimo Sánchez Coello, el hermano del pintor, que él también era pintor y que en su estancia sevillana, él primero había estado en Italia, luego estuvo en el Escorial también con su hermano y después marcha a Sevilla hacia 1584-86 hasta su muerte en 1582 y en esa época se dedicó a exportar pintura a Indias, ¿no? A América. En uno de esos envíos, el comerciante encargado de llevar las obras para venderlas le pagó con una caja de 12 libras de carmín de Indias. 12 libras es una buena cantidad, ¿no? Hay otros datos de otros pintores que también hacían lo mismo. Pero es curioso en este caso porque Jerónimo Sánchez, antes cuando estaba en Italia, primero estuvo en el taller de Tiziano y allí se dedicó también le encargaron adquirir pigmentos para el servicio de las obras de Felipe II y luego también estuvo en Roma y cuando ya estando en Sevilla debió de disfrutar de una cierta fama como conocedor o experto conocedor de pigmentos porque en 1588 le encargan la supervisión de los pigmentos los colores que había utilizado el pintor Juan Girón para la pintura y dorado de una capilla que en el monasterio de Santa María de Jesús que le había encargado don Andrés Sáenz de Portillo, pagador de armas y flotas de la carrera de Indias. Es decir, hay una relación ahí constante, ¿no? Es decir, el carmín de Indias se usaba como moneda de cambio para pagar a los pintores que enviaban obras a vender a América, ¿no? Otro ejemplo importante es el propio Zurbarán, ¿no? Zurbarán, además de enviar obras, también enviaba pigmentos y se le pagaba con grana cochinilla, ¿no? Hay algunas constancias, o sea, con grana cochinilla y con carmín, supuestamente. O sea, debía haber un acceso bastante, una abundancia relativa del carmín de Indias en Sevilla en estos momentos. El mercado de lacas rojas, en efecto, se diversifica en el siglo XVIII y empiezan a introducirse las producidas en otros puntos de Europa. Pero antes de pasar al siglo XVIII, es verdad que quería comentar otro dato, ¿no? Importantísimo para comprender esa producción indiana del carmín, es este dato que nos da el cronista Antonio de Herrera en su Historia General de los Hechos de los Castellanos, en las islas y tierra firme del mar Océano, aunque está publicado en 1726, pero es anterior, indudablemente. Él dice que en la provincia de Tlaxcala se coge en todo el año el carmín, dice, es la más fina, se hace el carmín para los pintores y para las mujeres y no quieren los naturales descubrir el secreto de cómo se cuaja. Es quizá en esto de descubrir el secreto de cómo se cuaja está el
esa dificultad que tenemos por conocer cómo se producía este carmín de Indias, ¿no? Pero los datos nos hacen pensar que probablemente se fabricaba allí algún tipo de carmín. En la descripción que hace Francisco Hernández, que coincide mucho con lo que describe Fray Bernardino de Sahagún, él habla bueno, pues así queda el Nochetli, que es la cochinilla, según el vario modo que se prepara, hace unas veces color púrpura, otras color grana más encendido. El color fortísimo se hace de esta manera: muélenla y échanla en remojo en el cocimiento del árbol llamado tetzual. Estas son unas plantas que se utilizaban también para, como mordiente en las técnicas prehispánicas, y un poco de alumbre, y se deja reposar, y recogido lo que se asentó se forma tabletas y se guarda a lo cual llaman grana de pan, que es como esa imagen anterior que vimos, esos panes, y que, bueno, posiblemente pues está haciendo relación a una forma de fabricar esos carmines. En el siglo XVIII, como decía antes, se empiezan a introducir, se empieza a diversificar el mercado de las lacas. Se empiezan a introducir lacas producidas en otros lugares de Europa. Aquí vemos, yo he hecho aquí una condensación también de los... la documentación también de los pintores reales en el siglo XVIII también es muy abundante, y nos da pautas para conocer cómo era el mercado en este momento de pigmentos entre los artistas de la época, ¿no? Entonces, entre los años 1735 y 1801 hay una abundante documentación sobre compras y pedidos de pigmentos entre los pintores reales para las obras, ¿no? Entonces, yo he recogido un resumen de las lacas rojas que piden o compran para sus obras García de Miranda, Andrés de la Calleja, Juan Bautista de la Peña, Salvador Maella, Francisco Valleu y Francisco de Goya. Como digo, es una cuenta muy resumida donde vemos las diferencias terminológicas que aparecen: carmín fino, laca fina de primera, laca refino, carmín de Honduras, carmín de Indias, carmín de Francia, carmín de Florencia, de Venecia, de Milán, de clavillo, en tabla, y empiezan ya a final de siglo también a aparecer otros carmines como estos de Londres o Inglaterra, el de Valencia, etc. Esta es una cuenta del droguero de Manuel Ezquerra, la que aparece aquí, del droguero Manuel Ezquerra, y es una cuenta de materiales recibidos por Goya. Es un ejemplo de esta documentación tan abundante. Es interesante ver que en el siglo XVIII empieza a haber una distinción como dos productos diferenciados entre laca y carmín. Empiezan a convivir estos dos términos. Según Joe Kirby, a fines del siglo XVII se empiezan a introducir los métodos directos de extracción del colorante, como los que hemos visto en las recetas americanas. O sea, las recetas que describen tanto Hernández como Sahagún y otros para fabricar el carmín es una receta, es un procedimiento directo, ¿no? O bien con el alumbre o con la planta esta, para extraerla, cuajar la laca, ¿no? Entonces, según John Kirby, este procedimiento se empieza a desarrollar, a difundir a finales del 17, y es lo que en Europa se va a denominar por lo general carmín. Todo esto hay que tomarlo con mucho cuidado por ese baile que hay de terminología de unas épocas a otras, de unos lugares a otros.
hay que ir con mucho tiento, ¿eh? Pero es curioso, ¿no?, que precisamente lo que en Europa llaman carmín es... asocian el término, según esta autora, ¿no?, según esta experta, como, asocian lo que es el término carmín a los las lacas producidas bajo el método directo. Y sí, la hora. Perdón, sí, tenéis que ir terminando. Pues. Vale, no, esta es Vale. la última diapositiva. Vale. Esta distinción también la recoge Antonio Palomino en su apartado sobre los colores que se suelen gastar en el óleo. Él dice carmín fino y ordinario entre los colores usuales y entre los extraordinarios el superfino de Italia y Francia. Y luego dice, clasifica como inútil el color que en España llaman laca de Francia y en Francia llaman carmín, como al carmín laca. Es decir, este cambio de términos, ¿no?, lo que en España llaman carmín, fuera es laca, y al revés, lo que en España llaman laca, fuera es carmín, eso hace pensar que quizá el término carmín, que se va a extender después en Europa, tiene relación con ese carmín de Indias, podría ser, que se empieza a difundir también. Hay algunos datos de literatura fuera de España que hacen pensar que el carmín de España fuera ese, que aparece en alguna documentación, que aparece fuera el carmín procedente de Indias. Simplemente decir que el siglo XVIII es todo un mundo donde hay que estudiar mucho más a fondo toda la documentación y, por supuesto, toda la investigación analítica para ver estas diferencias. Hay un interés por parte de los economistas ilustrados, en el caso español, de fomentar la producción de lacas internas en el país para que no haya una dependencia del extranjero. Este es un ejemplo, ¿no?, que es el método de José Velilla, un químico, que dice método de hacer el carmín ensayado por la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País. Muy interesante porque él da sus distinciones entre lo que es laca y lo que es carmín. Y como digo, pues este final mío, más que un final, es un principio, porque es que el siglo XVIII es otro mundo y que nos abre muchísimas dudas todavía por resolver respecto a estos colores, estos pigmentos que fueron tan importantes en la historia de la pintura y que, bueno, pues, también fueron un medio de motor económico en muchas zonas y aspectos. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Siento la extensión de y ya, pues os dejo.